Vamos a comenzar, vamos a comenzar. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, Leonardo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos a compartirles pantalla por aquí. Tuki, compartir. Listo. ¿Cómo está Maxi? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, como pueden ver. El dólar peso chileno subiendo 3 pesitos hacia 9,69. Dice Vivi. Pregunta Vivi si es que sube o cae hoy. ¿Qué cae? El tema del el dólar peso chileno. Hoy día hay compra del Banco Central. Mira, la verdad es que yo soy alcista por estos momentos, soy alcista. No sé, no te podría decir si es que va a subir hoy día o va a caer, pero en el corto mediano plazo soy alcista en el dólar peso chileno. Soy alcista. Vamos a abrir las pestañas que nos competen para obviamente ver qué nos depara el futuro de esta semana. Dice, Charles Schwab está regulado en Chile. La verdad es que Charles Schwab es más que nada una corredora de Estados Unidos. Eh, Obviamente regulada en Estados Unidos, regulada por la SEC. Y obviamente usted la puede buscar que es la SEC y todo ese tipo de cosas. Pero más que nada funciona como un banco y corredora de bolsa en Estados Unidos. Así que obviamente es una corredora internacional. Si bien no es que sea muy conocida en el sentido de que gente de aquí de Chile la pueda ocupar, y obviamente más que nada por eso yo se las mostré los videos de YouTube, obviamente a la gente que nos sigue ahí en el canal de YouTube. Esa plataforma la mostramos ahí y nada, la mostramos más que nada porque es una corredora segura, una corredora que te permite tener todo, más que nada tus inversiones, también te permite tener una tarjeta de débito, utilizarla para distintas cosas, ya sea para operar, para tener tus fondos en esa plataforma, así que bastante buena, bastante buena. Yo la encontré bastante buena, así que... En base a eso, obviamente, le mostré aquí en el canal, en varios videos ya van saliendo con respecto a qué es Charles Schwab y también la plataforma, obviamente, para operar, que también te la ofrece si es que eres cliente de Charles Schwab, la plataforma de Thinkorswim, y en base a eso tú puedes tomar operaciones y todo ese tipo de cosas. Pero bastante, bastante bueno. Eh, Mira, salió ahora que va a hablar el presidente Donald Trump, a las 10 de la mañana, hora de Nueva York y hora de Chile. Bueno, ya comenzando ya para obviamente respetar los tiempos más que nada y agradeciendo obviamente a la gente que se está conectando ya desde tempranito. Espero obviamente todos hayan comenzado de muy buena manera la semana y obviamente con Tuti nomás esta semana, obviamente a la gente que opera, eh, bienaventurados sean. Así que, bueno, el día de hoy tenemos, esto no estaba en la mañana, bueno, esto yo que lo había visto en la mañana, no estaba que el presidente, o más bien no estaba estipulado de que aquí en la noticia de Forex Factory, no estaba estipulado de que el presidente Donald Trump hablara, pero ahora se agregó y habla a las 10 de la mañana. Nadie sabe obviamente qué podría decir, capaz que hable con respecto a temas arancelarios y cosas que vienen saliendo. Pero eso, lo importante de esta semana y obviamente que es en base a esto lo que hacemos nosotros análisis de mercado. Obviamente, ¿qué nos espera esta semana?
Y lo más importante en cuanto a datos económicos y obviamente que podría impactar en el mercado directamente, vendría siendo el IPC esta semana. El IPC en Estados Unidos es el dato más, pero más relevante con respecto a los datos económicos que tenemos obviamente esta semana. En base a esto, en base a estos datitos, correspondiendo si es que salen en base a lo que se pronostica, en base a lo que pronostica el mercado o no, podrían quizás bajar o subir las expectativas con respecto a los inversores y qué esperan en base a la bajada de tipos de interés en Estados Unidos. Así que muy atentos el día martes, el día de mañana, al dato de IPC, ya que si es que sale obviamente mal o más caliente con respecto a lo que se espera, el mercado obviamente puede reaccionar con bastante volatilidad. En base a esto, recuerden que es muy importante tener en cuenta este dato, ya que nos podría indicar y obviamente nos podría dar indicios si es que la Reserva Federal va a bajar las tasas de interés en septiembre o no, o las va a seguir manteniendo y obviamente sería y tendríamos solamente una bajada de tipos que podría ser en diciembre, y si es que. Así que es bastante importante tener en cuenta este dato del IPC para esta semana, ya que quizás nos podría dar indicio a qué podría esperar el mercado el día de mañana y en cuanto a las probabilidades de bajada de tipos por parte de la Reserva Federal. Así que a estar muy atentos el día de mañana a cómo se va a presentar este datito y obviamente a cómo va a responder el mercado. Recuerden que si es que no hay bajada de tipos, si no hay bajada de tipos, obviamente el mercado reaccionaría hacia la baja. O más bien, si es que disminuyen las probabilidades de bajada de tipos en septiembre, obviamente tendríamos volatilidad bajista en los mercados de Estados Unidos. Así que eh, a estar atento, a estar atento nomás a este dato. Obviamente hay más datos durante la semana, pero yo creo que el más fuerte vendría siendo el IPC que tenemos el día de mañana. ¿Qué tenemos el día miércoles? El día miércoles, quizás como todos los miércoles, que yo siempre digo que el día miércoles es como más o menos tranquilo, más o menos las sesiones de los días miércoles son como muy lentas en los índices norteamericanos, quizás eh, levemente bajista o levemente alcista, pero casi muy plana los días miércoles. Si es que obviamente usted mira los índices norteamericanos los días miércoles, de por sí es así. ¿Qué tenemos el día jueves? El día jueves también datos bastante relevantes, obviamente, como siempre, las solicitudes del desempleo y también tenemos el IPP con respecto al consumo, obviamente, en Estados Unidos, que también lo tenemos el día viernes y obviamente nos podría indicar el gasto que está teniendo hoy en día el consumidor y obviamente qué se está viendo con respecto a la economía de Estados Unidos. Datos muy relevantes esta semana, pero como bien les nombraba, el día martes, el día de mañana, ojo, para mí, creo que vendría siendo el dato más relevante, obviamente, este dato también con respecto al gasto ¿cómo se llama? De la gente o más bien del ciudadano estadounidense también es relevante para obviamente determinar si es que está creciendo o no el consumo en Estados Unidos. Así que a estar muy atentos a los datos económicos de esta semana, ya que recuerde que si es que está aquí con una carpetita rojita, obviamente podría impactar directamente en los índices norteamericanos y obviamente tendríamos ya sea un mercado alcista o un mercado bajista en base, obviamente, a los datos que vayan saliendo. Recuerde que nosotros habíamos nombrado de que este mes de por sí, históricamente, o sea, el mes de agosto y el mes de septiembre de por sí, históricamente, vienen siendo quizás meses bastante lentos en cuanto al rendimiento de los índices norteamericanos, quizás hacia la baja. Y como ustedes pudieron ver, la semana pasada, si es que obviamente vieron el mercado la semana pasada, estuvo bastante mixto, por así decirlo, con caídas bastante rápidas y recuperaciones del mercado bastante lentas. Así que era de esperarse y obviamente nosotros lo dijimos el día lunes, que podrían presentarse movimientos quizás raros en los mercados y así sucesivamente, que obviamente se vio reflejado la semana pasada y también
esperemos, con respecto a la volatilidad que existe en base a los datos económicos, quizás también podríamos ver bastante volatilidad en el mercado de Estados Unidos. Así que a estar muy atentos esta semana, obviamente para la gente que opera en Estados Unidos y también quizás estar testeando nuestro portafolio, ya sea a corto o a largo plazo. Yo creo que más bien el portafolio de corto plazo, creo que podríamos estar mirando y ver qué decisiones podríamos tomar en base, obviamente, a el macro entorno que está ocurriendo hoy en día en Estados Unidos. ¿Se entiende más o menos? Se entiende más o menos, obviamente, porque hago referencia a que el dato de IPC es el más relevante esta semana. ¿Se entiende más o menos? ¿O o quedan dudas? Ya que recuerden que el IPC nos puede confirmar un probable recorte, como bien les nombraba, un probable recorte de las tasas en septiembre y en base obviamente tomando en cuenta el contexto del gasto del consumidor, que todavía podría quizás seguir fuerte, ya que el mes pasado también venían bastante fuerte el tema del gasto. O la siguiente, o por así decir, el posible otro escenario sería que el IPC podría, si es que sale obviamente peor a lo que se espera, nos podría reducir la probabilidad de que exista un recorte de tasas de interés en septiembre. Y en base a eso, obviamente, el mercado reaccionaría. En base a esos dos escenarios, el mercado debería estar reaccionando ya sea hacia el alza o más bien tener una corrección hacia la baja. Así que estar muy atentos el día de mañana. Ya el día de mañana comienza lo bueno. Así que a estar atentos nomás y después no me diga que no se avisó. Que para eso hacemos esto en vivo los días lunes, obviamente para saber qué se nos podría, o más bien qué podríamos esperar con respecto a los movimientos del mercado. ¿Qué estudios tienen referente, qué estudios tienes referente a la economía? ¿Cómo qué estudios? ¿Te refieres a qué carrera estudié o algo por el estilo? Si es así, como bien yo siempre le voy diciendo, yo estudié algo relacionado obviamente con las finanzas, pero eso no quiere decir que el tema del mercado y todo ese tipo de cosas me lo hayan enseñado en la universidad. Así que... Si es que por ahí va tu pregunta, si bien sé cosas de economía, que obviamente son ramos que obviamente pasan en la universidad, sí, claro. En la universidad me pasaron economía, macroeconomía y todo ese tipo de cosas y obviamente en base a eso quizás podría hacer referencia en base a los datos que van saliendo y uno podría asimilarlo en qué podría impactar más bien cada dato. Así que en base a eso, sí, te podría decir que sí tengo estudios, por así decirlo, universitarios, en base a esto que si bien me lo enseñaron los datos económicos y todo ese tipo de cosas, pero uno después con el tiempo tiene que saber cómo reacciona el mercado. Si obviamente si tú estás invirtiendo los mercados, tienes que saber cómo impactaría en la renta variable. Así que también tiene que ver algo mucho con ser autodidacta en base, en ese sentido, a saber interpretar los datos económicos y saber cómo impactaría quizás en nuestras inversiones. Así que eso, crack. Eso. Bueno, veamos, ya casi está por abrir el mercado y veamos, vean por favor. Aquí obviamente esta página es Trading Economics, Trading Economics, que siempre se la voy mostrando. Y como ven, aquí los futuros de Estados Unidos, eh, levemente alcista. A ver, vamos a actualizar esta cosita. Siguen levemente alcista. Dice, ¿estudiar contabilidad podría ser un apoyo educativo para dedicarse a esto? Mira, la contabilidad te podría servir para quizás tú hacer análisis fundamental. Análisis fundamental con respecto a las empresas. De ahí te podría como servir un poco la contabilidad, ya que obviamente en base a la contabilidad nosotros hacemos estudios de cómo le está yendo financieramente en base a los estados financieros de cada empresa.
Y saber contabilidad te da ese poder, o más bien te da esa habilidad de saber interpretar más bien los números. Nada más que eso. ¿Hay una hora exacta? ¿Cómo, crack? ¿De qué hay una hora exacta? ¿De qué hay una hora exacta? ¿A qué hace referencia con eso? Ahí sí es que me lo puedes aclarar. Bueno, como bien les decía, los futuros, el día lunes, subiendo levemente, levemente, y creo que probablemente, y como yo siempre les digo, los días lunes de por sí son así, son como medio indecisos, como que no, el mercado no sabe más bien cómo se podría esperar la semana, y en base a eso, obviamente, nosotros hacemos este tipo de ley, ya que recuerden que el mercado también está quizás como que no sabe qué hacer, ya que esperaría quizás el dato del día de mañana, y en base a lo que vaya saliendo mañana, podría ya el mercado decidir si es que quizás tengamos una semana alcista o más bien una semana bajista. Hola Valeria, ¿cómo está? ¿Cómo está? Tanto tiempo. Es que dijiste va a comenzar la jornada o algo por el estilo. No, va a comenzar la jornada del mercado. A las 9:30 comienza el mercado. Hay gente que no sepa, 9:30 abre el mercado de Estados Unidos, a las 4 cierra, para que siempre esté ahí atento. ¿Cómo estamos, Valeria? ¿Cómo estamos? ¿Y cómo está ahí la gente? ¿Ya se acomodaron? ¿Ya hay un cafecito o algo? Obviamente, para que se dé el tiempo de ¿cómo se llama? De ver lo que estamos haciendo con respecto a interpretar cómo se nos podría venir la semanita en los mercados de Estados Unidos. Obviamente, si es que usted invierte en Estados Unidos. No hablo mucho de, ¿cómo se llama? No hablo mucho del mercado chileno. Para la gente que, si es que está interesada en el mercado chileno, si bien me pueden hacer preguntas con respecto a ello, pero no es que lo analice mucho. Bien con Ethereum, feliz. Sí, estuve viendo el mundo cripto el fin de semana, Bitcoin y Ethereum. Ethereum subió bastante bien, bastante bien. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que le diga? Y obviamente era de esperarse. Era de esperarse, y vamos a pasar a verlo con respecto a si es que llegó a ciertos niveles que teníamos marcado con Fibonacci. Y con respecto a Bitcoin, Bitcoin también subió bastante bien, testeando nuevamente máximos históricos el precio del Bitcoin. Y obviamente para la gente que nos sigue ahí en la página de TikTok, ya veníamos hablando bastante con respecto a Bitcoin. Si bien yo no hablo mucho de Ethereum, en los lives sí toco de cierta manera este tipo de activos, pero el precio del Bitcoin lo veníamos ya, por así decir, proyectando esta movida con respecto a la zona relevante que fue a testear el Bitcoin, y de todas maneras, obviamente, en base a eso, tomó impulso y ahora se encuentra testeando nuevamente los máximos históricos el precio del Bitcoin. Y en base a eso, para la gente que está invirtiendo en Ethereum, Ethereum venía bastante rezagada. ¿Qué quieren que les diga? Ya era hora de que tomara el impulso normal con respecto al impulso que estaba teniendo también el mercado cripto. Vamos a ver un poquito de gráfica. Antes que eso, quiero obviamente mostrarle la página que siempre obviamente les muestro. Y el dólar UCO está a 9,69. Recuerden que terminamos la semana en 9,65 para la gente que no sepa. Terminamos la semana el día viernes en 9,65. Hoy en día nos encontramos en 9,69. Recuerden que el precio del dólar peso chileno yo creo que va a testear esa zona, y lo veníamos nombrando de 9,60, 9,65, incluso 9,70 y hacia arriba. En ese sentido, yo les podría decir que en mi perfil obviamente, yo estoy alcista en cuanto al precio del dólar peso chileno. Lo veo más alcista que bajista, en ese sentido. Así que a estar atento nomás al movimiento, de todas maneras el precio del dólar en sí, el dólar index, está bastante rezagado, pero se está recuperando, se está recuperando. Recuerden que, y muchas personas y muchos inversionistas recuerdan que siempre dicen
nunca apostar en contra del dólar. Así que en base a eso, podríamos quizás tener una mirada más alcista en cuanto al precio del dólar peso chileno. Así que ojo, que una persona también me había recordado de que el Banco Central salía a comprar dólares esta semana, no sé si hoy, no sé si esta semana. Pero ahí me lo recordaron, ahí me lo recordaron. Bueno, en ese sentido, recordando y mostrándole que el dólar peso chileno está cotizando el día de hoy, comenzando recién la jornada, a 9,69. ¿Qué hay para hoy en Nvidia y AMD? Vamos a pasar a verlo. Salió una noticia con respecto a Nvidia y AMD, que creo que le iban a dar el 15% con respecto a las ventas al gobierno de Estados Unidos, o algo así estuve leyendo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Es así? Sí, es así entonces. Obviamente, porque recuerden que la semana pasada Donald Trump, o más bien el gobierno estadounidense, excluyó a las empresas como Nvidia y Apple de ciertos aranceles. En base a eso, se vio muy beneficiado y en base a eso también vimos un gran impulso en la acción de Apple. Y, y también le hice un videito con respecto a que veníamos quizás asimilando de que en algún momento, la empresa de Apple tenía que superar una zona relevante que estaba actuando como una resistencia. Y cuando hicimos el video con respecto a ellos, todos estaban diciendo, no, al fin rompió esa zona. Y obviamente justamente con la noticia y técnicamente se apoyó bastante bien con la media móvil de 200 periodos. Que aquí siempre vamos nombrando cositas con respecto a la media móvil de 200 periodos que casi siempre, la mayoría de las veces, funciona como una resistencia para el precio del activo o más bien como un impulso. Un impulso y lo que vemos siempre es ese salto cuántico que hace el precio de la acción de un activo en específico. Y lo vimos esta semana en la acción de Apple. Así que bastante bien, obviamente, de que Apple se recuperara en ese sentido, ya que venía siendo de las magníficas 7 que venía bastante rezagada, bastante rezagada. ¿Qué pasa hoy con Circle? Y si pudieras analizar BGL, ¿qué tal es la acción? Vamos a pasar ahora al gráfico, a lo gráfico obviamente, a mostrarle quizás los activos principales como el Bitcoin, como los índices, antes de que obviamente abran mercado y luego pasamos a ver acciones en específico. Pero lo que me gustaría saber si es que quedó más o menos claro con respecto a qué podríamos esperar esta semanita. Y obviamente el día de mañana ya le avisé que comienza lo bueno. Y para mí, ojo, para mí vendría siendo quizás el dato más duro en Estados Unidos con respecto a que podría impactar en los mercados, más bien en los índices norteamericanos como el Nasdaq o el S&P. Así que a estar muy atentos, a estar muy, pero muy atentos el día de mañana y a ver cómo sale. Tengo susto por mañana. ¿Por qué tiene susto Valeria? ¿Por qué tiene susto con los datos de mañana? Si usted tiene un buen portafolio, no debería tener susto. Si obviamente también vio el live del lunes pasado, también dijimos, y quizás fue más o menos un consejo con respecto a si es que usted tenía un portafolio de corto plazo, quizás hacer válida alguna ganancia, disfrutar algunas ganancias que tengan ese portafolio de corto plazo y obviamente si es que usted tiene un portafolio a largo plazo, pero compuesto de buenas empresas, y si es que esas empresas presentan volatilidad bajista, podría ser quizá una buena opción para seguir acumulando esos buenos activos. Pero de preocuparse si es que usted está haciendo bien las cosas, si es que está obviamente escogiendo buenas empresas y operando de buena manera, no tendría por qué asustarse. Solamente saber interpretar y anteponerse. Por eso más que nada yo le muestro, o más bien hacemos este tipo de en vivo, para que quizás usted
tome decisiones en base a cómo podría comportarse el mercado el día de mañana, obviamente en base al contexto. Nada más que eso. Nada, pero nada más que eso. Ya. Veamos un poquito del Bitcoin. Vean, por favor, vean la mecha que acaba de hacer justamente llegando a máximo histórico y vean cómo bajaron el precio del Bitcoin. ¿Cómo lo bajaron? Bastante buena esa caída. Y eso obviamente te podría dar indicio ya que vendría siendo que mucha gente está posicionada en esta zona. Pero por el momento, yo siempre lo he dicho, por el momento no cambia más bien esta tendencia que está teniendo el precio del Bitcoin, que viene siendo bastante fuerte al alza, ¿no? Eso no cambia por el momento. Hasta que obviamente me rompa niveles claves que podría decir, ah, ya, empezó a cambiar quizás ese movimiento de alcista a bajista. Es por eso que por el momento yo no me quito los lentes alcistas. Sigo teniendo lentes alcistas en el precio del Bitcoin hasta que obviamente el precio te demuestre lo contrario. Es por eso también que yo les marqué esta zonita bastante relevante que yo siempre les digo, esperar más bien el retesteo y que el precio siga su movimiento natural, en este caso alcista, o más bien tengamos un rompimiento de este y vengamos a zonas más bajistas. En base a esto, el precio del Bitcoin actuó de muy buena manera justamente en la zona, y obviamente fue ahora en estos momentos a probar máximos históricos. Que dicen los comentarios, dice Google igual se pegó una buena subida la semana pasada. Sí, Sami. Como bien nombrábamos también, Google en base obviamente a la entrega de resultados, era de esperarse de que Google en poco tiempo ya alcance los máximos históricos. Incluso estaba a nada de que entregara, o sea, de que llegara a máximos históricos. Va a quedar grabado este live, tengo Reu y no me lo quería perder. Sí, está siendo grabado en estos momentos y va a estar disponible en el canal de YouTube. Así que no hay problema, Valeria. No hay problema. Vaya tranquila nomás. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Y Litecoin. Litecoin, ¿qué pasa con Litecoin? ¿Me puedes explicar cómo funciona eso? Niña, lo entendí, gracias. ¿Cómo eso, Nico? ¿Cómo eso? ¿Esa línea? ¿Esa línea te referías? ¿Cómo funciona eso, niña? ¿Qué no entendió nunca? ¿Esta zonita? ¿Esta zonita? ¿Eso no entendió? ¿O cómo? Ah, y como venían hablando y varios preguntando con respecto al precio de Ethereum, vean, vean, por favor, el rendimiento que está teniendo el precio de Ethereum. Y vean, por favor, el descanso que está teniendo en estos momentos. Está aguantando los niveles de 27, o más bien de -27 de Fibonacci. Y ya quizás podríamos ver los próximos niveles en 4622. Así que a estar muy atentos a las personas que están obviamente dentro de Ethereum, ya que obviamente los niveles de Fibonacci quizás nos podrían indicar niveles donde el precio podría ir a reaccionar o podría llegar. Nada más que eso. Nada más que eso nos podría indicar el precio, o sea, más bien los niveles de Fibonacci. Y como usted puede ver en estos momentos, el precio de Ethereum nos está aguantando bastante bien los niveles de 4200. Próximos niveles, como bien decíamos, en base, obviamente, de que siga este movimiento o más bien este rally alcista en el precio de Ethereum, podríamos ver llegadas hacia niveles de 4600. Y ese nivel podría quizás acercarse a niveles de máximos que están dentro de los 4850 por ahí. Pero bastante importante, bastante bueno el impulso que está teniendo el precio de Ethereum. Dice, es que igual ha tenido un crecimiento alto el Bitcoin, entonces no sé si seguirá subiendo. Dice, las velas creo que se llaman o no, lo rojo y verde. El tema de las velas, el tema de las velas. Mira, las velas más que nada te indican la fuerza compradora contra la fuerza vendedora. Si hay más fuerza compradora en algún activo, la vela vendría siendo verde. Si hay más fuerza vendedora,
la vela vendría siendo quizás roja. Nada más que eso. Recuerda que cada vela te representa, o más bien nos representa, la oferta y la demanda con respecto a este activo. Recuerde que usted está haciendo ese tipo de transacción, usted está comprando, es decir, usted está haciendo de demanda en un activo. Cuando usted compra, está demandando ese activo. Y cuando usted vende, está ofertando ese activo. Así que en simple, te vendría mostrando eso, la demanda y la oferta con respecto a un activo. Si hay más oferta, el precio podría ser, o más bien la vela podría ser de color rojo. Si hay más demanda, en ese sentido, hay más fuerza compradora, te podría mostrar una vela verde. En este caso, en el precio de Ethereum, hay más fuerza compradora que vendedora, claramente. Obviamente porque el precio está subiendo. Pero eso a grandes rasgos con el precio de Ethereum. Obviamente, este descanso que está haciendo, cayendo hoy en día un 1%, podría ser natural en base, ya que recuerden que no todo activo vendría siendo sano de que un activo suba y nunca tenga un retroceso. En este sentido, Bitcoin, o sea, Ethereum, está teniendo este retroceso para obviamente quizás descansar en base a la subida y este rally alcista que está teniendo. Así que muy buen rendimiento está teniendo Ethereum, muy buen rendimiento está teniendo Bitcoin por el momento, y los dos obviamente en el corto mediano plazo siguen siendo alcistas. Así que bastante bien las cripto en este momento. Así que si es que te respondí esa duda, Nico. Déjamelo saber también. Bueno, veamos por favor cómo abrió el mercado. Obviamente ya abrió el mercado hace 6 minutos y vamos a ver quizás los índices y dónde está el índice del S&P. Vean por favor el índice del S&P. En estos momentos, un nivel bastante relevante para obviamente ¿cómo se llama? El precio de, del S&P vendría siendo este dentro de los 6.100, 6.155 que podría actuar el día de mañana, obviamente teniendo en cuenta de que históricamente los meses de agosto y también septiembre podrían ser quizás de corrección en los mercados o más bien, como quiera llamarlo, de descanso en base a este impulso y obviamente esta recuperación que tuvo el índice norteamericano del S&P, y obviamente acompañado de el muy buen rendimiento que estaban teniendo muchas empresas y obviamente empresas de las siete magníficas, que recuerden que esas empresas tienen mayor relevancia en base al rendimiento de los índices norteamericanos. ¿Por qué? Obviamente porque tienen mayor presencia bursátil, es decir, mayor capitalización de mercado. Así que de todas maneras, si es que les va bien a esas empresas, obviamente se podría, o más bien podría repercutir en el rendimiento de los índices norteamericanos. Si es que le está yendo mal, obviamente quizás los índices norteamericanos podrían tener más bien un retroceso. Así que, bueno, en estos momentos subiendo un 0,02%, 0,01%. Como bien ya siempre lo decimos, los días lunes vendrían siendo quizás así. Obviamente cuando ya estamos en un mercado más bien de forma normal, por así decirlo, luego de todo lo que pasó con respecto a Donald Trump y su llegada, pero ya más bien como semanas normales podría llamarse. El mercado los días lunes tiende a ser así, tiende a ser de esta manera, como más o menos indecisa, esperando quizás que transcurran los días y ver los datos económicos. Recuerden que mañana tenemos un dato bastante importante y en base a eso quizás el mercado esté esperando el día de mañana para obviamente tener más bien el panorama claro con respecto a qué podría ser, cómo podría ser la semana más bien, si es alcista o más bien tenemos quizás una corrección de mercado. Por estos momentos muy bien aguantó la media móvil de 20 periodos, así que todavía no podríamos entrar a asustarnos quizás en base a la corrección que está teniendo o más bien que tuvo el mercado la semana pasada. Mm. Así que eso con respecto al S&P, recuerden esta zonita.
en base si es que el día de mañana tenemos una corrección mayor, podría quizás ser una zona bastante relevante. Así que a estar muy atento obviamente a las personas que operan en el mercado estadounidense y obviamente siempre hay que estar mirando estos índices, ya que nos podrían dar quizás una mirada más clara con respecto a quizás si es que estamos alcista o bajista obviamente en los mercados. Así que eso con respecto al S&P. Bueno, me habían pedido analizar, si es que no me equivoco, si es que no me equivoco. Pasemos a ver Google. ¿Dónde está Google? ¿Dónde está Google? Google. Aquí está Google. Vean por favor Google lo que estábamos nombrando. ¿A cuánto está de los máximos históricos desde el precio de hoy hasta su último máximo histórico? Está solamente a menos de un 5%. A menos. A menos de un 5%. Muy buen impulso el precio de la acción de Google. Bastante bueno. Obviamente apoyado en base a una buena entrega de resultados, un sorprendente entrega de resultados y eso obviamente convalida este rally alcista en el precio de la acción de Google. Así que muy buen rendimiento. Felicitaciones a la gente que obviamente está disfrutando de esta subida. Y nada, a esperar a ver si es que ya lo más probable es que vaya hacia los máximos históricos y quizás un poco más arriba. Recuerde que cuando llega a máximos históricos suele tener el activo un poco más de volatilidad, obviamente, tener esas pequeñas correcciones, pero de todas maneras, si es que ya llega a máximos históricos, eh, hay todo un terreno nuevo y obviamente el precio podría seguir subiendo. Así que a estar muy atentos con respecto al movimiento de Google y felicitaciones obviamente a la persona o a las personas que están dentro de esta acción. Muy buen rendimiento está teniendo, luego obviamente de la recuperación que todo el mercado tuvo luego del tema de que pasara las aguas turbias con respecto a los aranceles y todo ese tipo de cosas. Así que bastante buen rendimiento que está teniendo la empresa de Google. ¿Cuál otra me habían pedido? Era Circle, CRCL, si no me equivoco. Aquí está, aquí está. No, esta no es. Esta no es. Vamos a buscarla. CRCL, Circle. Circle entrega resultados el 12 mañana. Mañana entrega resultados esta empresa, señores. Entrega resultados. Recuerden que esta es una empresa nuevita, nuevita en el mercado. ¿Qué quieren que le diga? Una empresa que se podría esperar cualquier cosa. Sí, ya sea así que mañana entrega resultados buenos, podríamos tener ¿cómo se llama? Un gran impulso en esta acción. Y obviamente si es que tiene resultados malos, obviamente al ser una empresa nueva, créanme que podría caer bastante, pero bastante fuerte. Los dos movimientos podrían ser bastante fuertes. Obviamente considerando de que una empresa más que nada nueva en el mercado, cotizando obviamente, no es que sea nueva de que se creó ayer y ese tipo de cosas, no más nueva en el sentido de que está cotizando hoy en día en el mercado de Estados Unidos, nada más que eso. Pero eso, nada más que decir, por el momento, en el corto plazo, si es que la miramos en una temporalidad de 4 horas, todavía está presentando una tendencia más bien bajista en ese sentido. En ese sentido está siendo bajista el movimiento que está teniendo. Pero eso más que nada. Lo que sí, podríamos quizás medir ese movimiento y tener en cuenta lo que siempre vamos diciendo de que ese fue el mínimo y el mínimo anterior. Vean, por favor, lo voy a agrandar. Ese fue el mínimo, el último mínimo. Luego tuvo esta corrección alcista y luego cayó, que este mínimo debió haber sido quizás, esto digo quizás, porque todavía podría tener una caída mayor. Este mínimo, o más bien esta caída, quizás debió haber sido más baja que este mínimo anterior, más baja. Lo cual nos podría decir que el precio seguiría, o más bien tendería a seguir cayendo, pero en estos momentos se encuentra quizás también
rompiendo esta directriz bajista. Esta directriz bajista, o más bien esta tendencia bajista, como quieran llamarlo, y obviamente encontrándose e intentando romper esta diagonal. Así que espero lo que nos podría, por así decir, confirmar esto es una ruptura ¿cómo se llama? De este alto en primer lugar. Y obviamente lo que quizás nos podría reafirmar esa ruptura de esta tendencia bajista es ir obviamente a esta zona de interés del precio. Si es que llegase a esta zona de interés del precio, podríamos quizás tender a pensar de que el precio podría tener un cambio de tendencia de bajista a alcista. Así que estar muy atento con respecto a esta empresa. Para la gente que me preguntó sobre esta empresa de Circle, obviamente considerando que si es que entrega resultados, este panorama podría cambiar totalmente. Totalmente podría cambiar. Es decir, si es que entrega buenos resultados, esto podría quizás ir directamente a esta zona, romper, ni siquiera respetar este alto y solamente venir hacia esta zona que tenemos acá demarcada, o más bien si es que entrega malos resultados, podríamos quizás ir a zonas más bajas y obviamente ir en busca de liquidez y cosas así. Pero por el momento tendencia bajista en el corto plazo de la empresa Circle, a esperar obviamente qué nos dice el precio. Así que para la persona que preguntó, esta empresa se presenta de esta manera. De esta manera. Veamos otra empresa como Nvidia. Nvidia también cotizando cercano y cada vez testeando nuevamente máximo histórico, pero ustedes pueden ver, por encima de la media móvil de 20 periodos, nos indica que la empresa está totalmente con un sentimiento alcista, con una gran demanda en cuanto al precio de su acción, así que bastante bueno el rendimiento que está teniendo hoy en día. Y obviamente las perspectivas futuras con respecto a esta empresa han sido bastante buenas. No se puede negar nada con respecto a eso. No se puede decir y no se puede agregar nada con respecto a esta empresa de Nvidia, que obviamente ha tenido un muy buen desempeño desde obviamente la recuperación de abril y todo ese tipo de cosas. Eh, otra empresa que lo veníamos diciendo también, lo veníamos testeando también. Vean por favor Tesla. Vean por favor Tesla, señores. Tesla. Y miren lo que acaba de ser. Esta zona la teníamos demarcada. Estaba en una clase quizás como de cuña. Este triangulito es como le llaman una cuña en el sentido de cuando hacen análisis técnico y todo ese tipo de cosas. Y lo que veníamos hablando con respecto a la media móvil de 200 periodos. Miren, se apoyó rompiendo la zona de interés y también esta diagonal bajista de corto plazo. Y adivinen con qué se apoyó. ¿Con qué indicador se apoyó este impulso que tuvo esta empresa? Vean, por favor. Media móvil de 200 periodos y saltó nuevamente al nivel que teníamos demarcado, más bien la liquidez del precio, y yo hago referencia a esta zonita, a esta zonita. Esa para mí vendría siendo quizás la primera liquidez y en base a eso marcamos ese nivel de los $137 por acción en la acción de Tesla. Lo importante aquí es que nos aguante ese nivel y en base a eso utilizarlo quizás como una zona de soporte para quizás nuevamente ir en busca de los niveles o más bien los siguientes niveles que vendrían siendo los $357 por acción. Así que estar muy atento al impulso que está teniendo esta empresa, obviamente apoyado en base a los indicadores técnicos y también obviamente aumentando las probabilidades en base a esto, a que quizás podría llegar a los niveles que estamos demarcando con respecto a la ruptura de esta zona de interés y también obviamente quizás el cruce que está, o más bien que está intentando realizar estas dos medias móviles, y en base a eso podríamos tomar que esta ruptura podría ser el inicio de un movimiento quizás más amplio en base a la acción de Tesla. Así que a estar muy atento a Tesla para obviamente la persona que le interese. Ahí está el análisis de Tesla.
algún activo obviamente que quieran analizar antes de pasar a analizar qué está haciendo el orito, el orito. El orito. Vamos a ver qué está haciendo el orito. Mm. La plataforma. Mira la plataforma. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Tanto tiempo. Tanto tiempo que no nos veíamos. Dice Sami Intel. Ya vamos a analizar Intel Sami. Excelente información, amigazo. De nada, crack. De nada, crack. Para eso estamos. Para eso estamos. Cuando cargue esta cosita, vamos a pasar a ver INTC, que es Intel. INTC. Intel que entregó malos resultados. O sea, no es que fueran tan malos, sino que en base al tema de los beneficios, beneficios por acción, beneficios hacia los inversionistas, quizás no fue muy bueno. Y en base a eso, obviamente, tuvimos este gap. Esta empresa yo la tenía analizada, ya que me había aguantado bastante bien estas zonas, y quizás la proyección del precio podría haber sido esta, ir en busca de los 24,28 y 24,86. En base a eso, yo creo que me salí de esta acción antes de la entrega de resultados porque para la gente que no sepa, y obviamente que es nueva, y obviamente la gente que me conoce, no me gusta tener un activo, si es que pertenece a mi portafolio de corto plazo, no me gusta tenerlo antes de la entrega de resultados. Ya sea si la entrega de resultados es buena o es mala, a mí no me interesa, sino que prefiero estar alejado en base a eso. Prefiero que pase lo que pase, ya sea hacia el alza o hacia la baja, pero yo prefiero estar fuera, mantenerme al margen con respecto a ello y prefiero no tenerla. Otro escenario sería distinto si es que obviamente yo tengo una empresa a largo plazo. Ahí no me interesaría mucho, obviamente, qué haga el precio de la acción en el corto plazo en base a su entrega de resultado trimestral. Pero ojo, en el portafolio de corto plazo a mí no me gusta tener un activo que vaya a entregar resultados. En base a eso quizás prefiero cortarlo antes de la entrega de resultados y mantenerme al margen. Independiente de que si es que la empresa entrega buenos resultados y se pega un salto de un 6%, 7%, 8%, no, me quedo tranquilo en base a que respeto mi plan y prefiero estar fuera nomás. Ojo, eso es mi filosofía, nada más que eso. La entrega de resultados es siempre en las mismas fechas, más o menos sí, sí, más o menos sí. Recuerda que son trimestrales, así que se podría asimilar que sí, son trimestrales. Toda esta entrega de resultados son trimestrales, para que lo tengan en cuenta, Sami. Pero en base a eso, el análisis quizás no se podría decir mucho, quizás vamos a limpiar un poco el tema del gráfico. Quizás por el momento no podríamos decir mucho, ya que obviamente se encuentra luego de esta gran caída, luego de la entrega de resultados, podríamos quizás esperar que el precio se recupere y nos muestre ciertas cosas un poco más claras, luego de que quizás vaya a llenar el gap y a ver qué hace, a ver qué hace el precio de la acción de Intel, pero por el momento esperaría a tener, o más bien esperar cosas más claras con respecto al precio de la acción de Intel, a ver qué nos dice, a ver qué hace, y obviamente teniendo en cuenta también el contexto que está teniendo la empresa de Intel, ya que recordemos que es una empresa que está quedando quizá un poco atrasada con respecto a la otra empresa como Nvidia y AMD. La empresa de Intel está como más bien rezagada en cuanto a que no está, por así decirlo, no está innovando tanto. Si bien en estos momentos o en la entrega de resultado anterior presentó algunos indicios con respecto al tema de más inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas, pero eso se tiene que ver después en la entrega de resultados, a ver cómo fue esa integración, cómo fue ¿cómo se llama? Esas promesas que se hacen en la entrega de resultados, y todo se basa en eso, en la entrega de resultados, a ver si es que están tomando acción realmente o si es que no. Pero en base a eso, lo que yo esperaría, obviamente,
es eso, a ver cómo se recupera de este gap bajista, y obviamente recordando que el precio está en una zona bastante relevante, ya que podría quizás venir a testear la media móvil de 200 periodos y utilizarla, como bien siempre decimos, como resistencia o más bien como un apoyo para el impulso de la acción. Así que me tendería a esperar un poco más a ver qué me dice la empresa de Intel. Si bien en estos momentos está subiendo un 4%, pero no me preocuparía, no, tampoco me entraría, por así decir, el FOMO con respecto a esta subida que está teniendo Intel. Así que a esperar nomás, cositas más claras, a ver qué nos dice el precio de la acción y en base a eso quizás proyectar de mejor manera. Así que eso, Sami, para hoy, creo que Sami me preguntó por Intel. Bueno, pasemos a ver un poquito de el orito, para que se queden. Miren, miren. Lo que decíamos del oro la semana pasada, si es que no me equivoco, si es que no me equivoco. Ojo, ojo, yo cuando marco una zona, no es que vaya a la zona directamente, o más bien yo pongo la zona y el precio directamente va a ir hacia mi zona. Si bien yo tengo zonas relevantes, o más bien zonas que yo pongo de interés en cuanto al precio, eso no quiere decir que el precio vaya a ser lo que yo estoy diciendo. No, solamente nosotros estamos proyectando. Pero lo que sí podría decir yo es que cuando nosotros tenemos una zona relevante, o más bien una zona de interés en cuanto al precio de un activo, de por sí el precio tiende a ir a esa zona eh, tarde lo que tarde. ¿Me explico? Tarde lo que tarde, el precio quizás vaya hacia mi zona que acabo de colocar acá, o bien coloqué la semana pasada. En ese sentido, podríamos quizás esperar, más bien, que haga la renta variable y en base a eso, quizás podríamos tener, ya que recuerden que eso va muy de la mano con respecto a si es que nosotros analizamos la renta variable y cómo le está yendo o más bien la volatilidad de mercado, como qué está pasando, obviamente tenderíamos a pensar que qué podría ser en cuanto a los movimientos de el orito. En ese sentido, la semana pasada, si bien la semana fue una semana bastante mixta, como bien les nombraba, con respecto a movimientos muy bruscos hacia la baja y movimientos quizás muy lentos hacia el alza o que se recuperaban bien rápido, pero luego tendíamos a caer y terminar sesiones levemente positivos. Cosa que también nombrábamos con respecto al mes de agosto, que podríamos tener esos movimientos quizás bastante raros, y en base a eso, ¿qué podríamos tender a pensar? Obviamente que los inversores, si es que las cosas no están claras, tenderían a irse a el mercado, obviamente algo por así decir, que les dé más seguridad en cuanto a los rendimientos. En este caso, tendieron a irse al activo del oro y obviamente llegó a las zonas que teníamos marcadas, pero esto ya no sirve porque estamos en otra semana y en base a eso tenemos que analizar de otra manera, ¿cierto? En base a eso vamos a buscar una temporalidad de 4 horas y vean por favor lo que les quiero mostrar. Ponemos aquí el Fibonacci, ponemos aquí el Fibonacci y marcamos este gran impulso, más bien esta decisión bajista que tuvo el precio. ¿Dónde podríamos quizás a ir a tener esta corrección alcista que está teniendo el precio del oro? Quizás podríamos tender a que el precio podría venir en busca de esta zona, en busca de esta zonita del 50 de Fibonacci y a ver qué hace. A ver qué hace. Si es que el precio viene hacia esta zona, si el precio viene hacia esta zona, viene subiendo y si es que la respeta y sigue cayendo su movimiento natural en base, teniendo en cuenta a este gran impulso bajista, o más bien tendería a, en base obviamente teniendo en cuenta los datos económicos que tenemos el día de mañana, podría quizás tener una ruptura el precio del oro para obviamente venir a buscarme esta liquidez, venir a buscarme esta liquidez. Así que en base a eso tenemos que esperar si esta zona relevante a ver qué nos dice el precio y en base a eso quizás esperar y a tomar decisiones de inversión el día de mañana si es que nos interesa esta clase de activos. Así que en base a eso yo quizás esperaría esta zonita y a ver qué hace. Nada más que eso. Crack, ¿qué empresa usas para analizar el oro? En este momento estoy utilizando
el broker que antes utilizaba, que es VFX, pero no es que utilice este broker, no es que utilice el broker, así que no hay problema. Pero de todas maneras, usted puede buscar el oro de esta manera. Usted está en TradingView y lo puede buscar de esa manera. Así, así se llama. XAUUSD. Así lo puede buscar para obviamente analizarlo en TradingView. Si es que no tiene un broker o cosas así. Usted lo puede analizar directamente también en TradingView, no hay problema, no hay problema. Pero eso chicos, con respecto al oro, esperaría ciertas zonas relevantes. No me importaría si es que lo que hagan en estos momentos, no. Lo que nosotros siempre tendemos a pensar, o más bien tener en claro, es esperar nuestra zona. Esperar nuestra zona, esperar. Y recuerde que el tema de las inversiones se basa en eso. Se basa en eso, en tener paciencia, a que el precio vaya hacia nuestra zona y en base a eso, obviamente eh, quizás tomar decisiones en base obviamente a nuestras proyecciones. Nada más que eso. Nada más que eso. No entrar obviamente apresurado, ya que eso quizás sería más que nada como una apuesta. Una apuesta en base a entrar a un activo. Así que, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo, Sammy? ¿Cómo por cuánto? ¿Cómo por cuánto? Pero eso, chicos, creo que hemos tocado más bien casi todos los temas. Casi todos los temas. Y técnicamente, ojito, 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 ojito. Técnicamente, el precio ¿cómo se llama? Del dólar, del dolaruco. Miren, por favor, miren, por favor, lo que está haciendo el dólar en estos momentos, lo que yo bien decía. Lo que yo bien decía, que el precio podría testear los 9,60, 9,75 por ahí, lo cual hizo la semana pasada y en estos momentos está en 9,69 en busca ya nuevamente de la zona relevante que tenemos de los 9,72. Por el momento sigue siendo quizás un movimiento alcista en cuanto a mediano plazo del dólar peso. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser, o más bien tener en cuenta este movimiento alcista? Porque este mínimo que acaba de hacer fue mayor o fue más alto que el anterior, que este. Si bien este impulso que tuvo el precio del dólar no superó esta zonita, aún así, en el mediano plazo, porque esto es corto plazo, aún así en el mediano plazo te sigue respetando la tendencia alcista. ¿Qué podríamos tendernos a pensar en cuanto a este movimiento? Que el precio podría nuevamente venir en busca de esta zona y obviamente quizás hacer esa ruptura, obviamente, y ir en busca de esta liquidez. Pero por el momento hay que esperar. Obviamente ya no está dando indicios y vuelvo y repito, en el mediano corto plazo sigo siendo quizás, o más bien sigo viendo al dólar peso chileno alcista. Así que eso. No alcancé. El precio del concentrado del cobre. Dice, hay que pagar una membresía mensual. ¿En qué, Jan? ¿En qué? ¿En qué hay que pagar una membresía? Me estoy perdiendo, me estoy perdiendo. ¿En qué cosa hay que pagar una membresía? Para operar. No, 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 no. Para operar no, no es necesario pagar una membresía o algo así. Si bien obviamente tienes que depositar. Depositar obviamente el capital que tú estás dispuesto a invertir. Siempre hay que tener dispuesto dinero, y obviamente meterlo a alguna plataforma para obviamente decidir en qué invertirlo y así sucesivamente. Dice, ¿me puede repetir lo del oro, please? Si estuve en el Bitcoin antes. Me parece muy bien, Jan. Me parece muy bien. El Bitcoin está teniendo muy buen rendimiento esta semana, en la semana, incluso terminando la semana. En cuanto al oro, Sami, lo que te decía es esperar, tener paciencia
tener paciencia en base a, obviamente, este movimiento bajista que tuvo el precio del oro y quizás esperar esta corrección alcista que está teniendo el precio hacia nuestra zona de Fibonacci y esperar obviamente en base a si es que el precio, lo que bien les decía, si es que el precio viene, sube y me respeta esta zona para seguir cayendo, o más bien viene el precio y me rompe para obviamente venir en busca de esta zona de liquidez. Obviamente, vuelvo y repito, no es que el precio vaya, quizás el precio venga solamente a los 38 de Fibonacci y siga cayendo. Eso no hay problema, no hay problema. Solamente nosotros estamos quizás haciendo una proyección y en base a eso aumentar nuestras probabilidades de que algún movimiento ocurra. Si es que no ocurre, obviamente también lo que estoy diciendo que este movimiento podría ir hacia nuestra zona de Fibonacci es en base a que el precio respetó obviamente la media móvil de 200 periodos para tener este movimiento, más bien esta corrección alcista, luego de esta caída. Pero eso más que nada, Sami. Eso más que nada. ¿Qué broker ocupo? Yo por el momento estoy ocupando. Yo por el momento estoy ocupando XM. No sé si alguien lo ubica. XM. Y en base a esa plataforma opero. Obviamente no es que yo le estoy diciendo, oye, vaya y descargue o métase en ese broker. No. Usted me está preguntando y yo le estoy diciendo qué plataforma ocupo. Nada más que eso. Usted tiene que analizar cada plataforma en base a sus necesidades, en base a sus objetivos de inversión y obviamente en base a eso también tomar alguna decisión. Pero nada más que eso. Bueno, chicos, creo que ya tocamos algunos puntos importantes. Los puntos importantes que siempre es importante mostrarlos, obviamente comenzando la semana. Y en base a eso, obviamente, también es este tipo por así decir, de en vivo que nosotros realizamos los días lunes. Así que el otro día lunes lo vuelvo a invitar a que obviamente esté atento a la página de TikTok también, o más bien aquí al canal de Telegram. El canal de Telegram donde nosotros avisamos el tema de los live y todo ese tipo de cosas que vamos haciendo, más bien los días lunes, a qué hora y todo ese tipo de cosas. Donde también mandamos información quizás relevante de mercado para que usted esté atento. No sé si les tincaría para la gente que obviamente supongo que están en el Telegram, no sé si les tincaría que el día de mañana yo vaya mostrando alguna de las operativas que tomo. No sé si les tinca. En base a eso, obviamente, podríamos mostrar que yo lo mismo que le estoy mostrando acá, lo mismo que yo le estoy mostrando acá, yo lo realizo. Nada más que eso, para evidenciar eso. Y yo realizo lo que obviamente les estoy mostrando. No sé si obviamente les tincaría que les vaya mandando quizás imágenes, no obviamente diciéndole, oigan, tomen esta operación, no, sino que realizando y obviamente mostrando que yo realizo lo que obviamente les muestro. Nada más que eso, nada más que eso, evidenciando eso. Pero eso, chicos, eso. Miren, estamos justito. Justo si me va a pagar el PC. Así que para las personas que aún no se unen al canal de Telegram, los dejo totalmente invitados a... denme un segundito que... Ya. Los dejo totalmente invitados, obviamente, al canal de Telegram. Es totalmente gratuito, para que usted se una, obviamente, y esté atento más que nada. Esté atento a las cosas que vamos haciendo. Pronto ya vendrán quizás más clases introductorias con respecto al mundo de inversiones y también financiero. Así que para que esté atento al canal de Telegram. Lo dejo totalmente invitado, totalmente gratuito y lo puede buscar así, invirtiendo bien. Lo busca y obviamente le damos acceso, así que no hay problema, no hay problema. Así que eso chicos, ya despidiéndome, tocamos puntos bastante importantes, quizás puntos que nos podrían dejar claro, quizás movimientos en el mercado de Estados Unidos
y también en algunas clases de activo. Ojo, que también les voy a ir mostrando algunos videos y todo ese tipo de cosas, actualizando más que nada, actualizando con respecto al Bitcoin y otras clases de activo. Así que eso, chicos, nos estamos viendo el otro día lunes y espero obviamente que hayan comenzado de muy buena manera la semana. Nada más que decir, pues, nada más que decir. Que tengan una muy buena semana y un muy buen día. Nos estamos viendo en un próximo live. Chao, chao, que estén muy, pero muy bien.